Cordial saludo a todo el personal de operadores de medios, vigilantes, supervisores, escoltas que se encuentran en la presente capacitación. Hoy vamos a hablar de la resolución de conflictos. Inicialmente, para que lo tengamos presente en nuestros diferentes puestos de trabajo, el conflicto se convierte en una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en una confrontación y oposición con el fin de dañar física y emocionalmente a otra persona. Debemos tener presente, muchachos, que en los diferentes puestos de trabajo en los cuales nosotros estamos, vamos a encontrar compañeros de trabajo con diferentes formas de pensar, con diferentes ideologías, con diferentes formas de trabajar. No todos trabajan y se adaptan a la misma manera que nosotros lo realizamos. Por eso es importante que aprendamos a distinguir este tipo de situaciones. Entonces, eh, en este tipo de situaciones se puede presentar un conflicto. ¿Cuál es el conflicto que normalmente se presenta? Es en cómo realizamos las tareas y cómo cumplimos con esas consignas. Ese es un problema muy común porque cada uno tiene su forma de trabajar. Adaptarnos y encontrar el punto de equilibrio es muy complicado. Entonces, primero, el resultado normalmente, bueno, van a haber personas, problemas y procesos. Entonces, con el problema hay que darle soluciones drásticas al problema, pero hay que ser suave con las personas. Normalmente dentro de la vigilancia va a haber un vigilante que es líder, que normalmente va a tener que manejar al personal. Los supervisores manejan por obligación a todas las personas en los diferentes puestos de trabajo. Los operadores de medios tecnológicos tendrán que utilizar los diferentes medios de comunicación para poder transmitir información y para poder organizar al personal. Por eso, con los problemas y con las diferentes tareas que se pueden presentar hay que ser drástico, pero con las personas hay que saber tratar a las personas. Entonces, las personas, la interacción y la relación de dos o más personas, o sea, cuando estamos hablando de personas estamos hablando de que normalmente se van a relacionar dos o más personas en esta situación. Procesos. Se perciben diferencias, incompatibilidades, amenazas a sus necesidades y o valores. Entonces, yo necesito el trabajo para poder generar ingresos a mi familia, más en esta situación en la que estamos actualmente. Por lo tanto, veo una amenaza en que mi compañero no realiza los recorridos como es, se desaparece por 1 o 2 horas y eso va a crear un conflicto porque si perdemos el puesto, pues pierdo mi trabajo. Eso normalmente es algo que suele suceder. Entonces, esto va a generar un problema. El resultado es una respuesta violenta a la interacción o a su percepción. Entonces yo voy a hacerle reclamo a la persona, al compañero que se ausenta y que no cumple con sus funciones y eso va a generar una respuesta o una agresión dura. Por eso tenemos que tener claros cuáles son los pasos del conflicto. Primero, la incomodidad. Entonces ya sé que mi compañero o mi compañera tiene una situación. Esto puede generar malos entendidos, puede que el compañero no se comunique por radio, pero que sí está haciendo su trabajo. Entonces no podemos juzgar a las personas simplemente porque creemos que están haciendo algo que no deben hacer. Hasta no tener una evidencia o poder hablar con las personas y manejar eso, no podemos, digamos, como juzgar. Esto va a presentar incidentes en que yo le reclame al otro no le guste, le va a decir que va a responder de una manera violenta y el otro también. Eso va a generar tensiones y crisis entre el personal que maneja el puesto de trabajo. Entonces, primero, debemos entender que las emociones y los sentimientos son dos cosas totalmente diferentes. Se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos que le permiten adaptarse a una situación. Digamos que la palabra emoción tiene referencia al impulso, ¿sí? Entonces, cuando a mí me atacan, pues ataco. Eso se le denomina emoción. Pero los sentimientos son las consecuencias de las emociones. Entonces, una vez que usted responde, va a generar un sentimiento: tristeza, alegría, rabia. Eso, o sea, la emoción es como usted enfrenta lo que se le viene y después de eso va a generar un sentimiento. Ese sentimiento de impotencia, ese sentimiento de alegría, normalmente
se evidencia después de una reacción inicial o una reacción orgánica. Inclusive hasta a veces podemos responder feo a una persona y después tenemos en su sentimiento de culpa porque pues no queríamos ofender o no queríamos generar esa reacción. Por eso, para la resolución de conflictos vamos a hablar de algo que se conoce como los tipos de conflictos que podemos encontrar en la seguridad privada. Estos conflictos se pueden definir en varios factores: clientes y usuarios, compañeros de trabajo, en el cumplimiento de consignas o conflictos personales. Entre clientes y usuarios nosotros normalmente hablamos de que nosotros en nuestro puesto de trabajo van a haber personas que no van a estar de acuerdo con la forma en la que nosotros realizamos las tareas. Entonces tenemos que encontrar un punto de equilibrio, mirar la forma en la cual podemos interactuar con esa persona y tratar de minimizar al máximo el conflicto. Compañeros de trabajo. Yo siempre les he dicho, cuando estábamos viendo la capacitación de servicio al cliente o manejo del estrés, ustedes no van al puesto a ser amigos. Si usted tiene un compañero de trabajo, es un compañero de trabajo, no necesita usted confiarle toda su vida, ni darle todos sus pesares, nada por el estilo. Pero sí deben comunicarse para ver de qué manera van a trabajar, qué funciones van a realizar y cómo las van a desarrollar y llegar a un acuerdo entre los dos, independientemente que se caigan bien, que sean de la religión o el partido político diferente, tienen que buscar el equilibrio para trabajar de manera correcta en el puesto. No necesitan llevarse bien, simplemente cumplir con sus funciones. Y ahí viene el cumplimiento de consignas, de qué manera las van a cumplir. Y si no llegan a un acuerdo, entonces hablen con el supervisor. El supervisor les dirá cuál es la manera correcta sin interferir en su forma de pensar o en su forma de hacer las cosas. Los conflictos personales, mantengan los conflictos personales en su familia o digamos en su parte personal, en su parte privada. No es necesario llevar esos conflictos personales al puesto de trabajo. Bien, entonces vamos a mirar cómo podemos hacer una resolución a los conflictos. Los conflictos tienen, digámoslo así, como una manera, una solución. No necesariamente si yo ya me llevo mal con un compañero, entonces toda la vida me voy a llevar mal y prefiero pedir el cambio o irme de la empresa. No es necesario. El conflicto puede crear incomodidades o, como decíamos, las fases del conflicto son incomodidades que llevan a malentendidos. Los malentendidos crean incidentes, estos llevan a tensiones y por último van a peleas o crisis que pues pueden colocar en riesgo el puesto de trabajo. Entonces, primero, ¿cuál es la solución? ¿Cuáles son los pasos para esa solución? Primero, una escucha activa. Para evitar situaciones, lo mejor es hablar y comunicarse. El compañero que va a escuchar debe escuchar activamente. Y el otro que va a hablar debe ser muy respetuoso. Señor Vallejo, no me gusta cómo usted hace los recorridos. Preferiría yo que empiece por la torre X y termine en la torre Y, pero no que empiece por la torre Z porque por ahí nadie lo ve. Es mi manera de pensar. El vigilante ya tiene que estar, el otro vigilante tiene que estar con la mente abierta y decir, bueno, sí, de pronto puede tener razón, no necesariamente tenemos que llegar y encerrarnos en una esfera. Darle la razón, escucharlo activamente y tratar de dar un mensaje correcto. Posteriormente entre los dos van a realizar negociaciones. ¿Qué es la negociación? Beneficiarse de manera mutua, dejando a un lado un poco la soberbia. Ambos llegan a generar como acuerdos, ambos ceden en su manera digamos, en su manera de trabajar. Para eso pueden utilizar intermediarios, pueden utilizar al supervisor, director de operaciones. Traten de no meter al cliente en esa situación porque el cliente lo que hará es que no pueden trabajar en equipo. Manejen sus emociones, ¿sí? Manejen sus emociones, traten de controlar lo que ustedes sienten en el momento para evitar que se generen sentimientos equivocados. Bien, entonces, proceso para la resolución de conflictos. Si ustedes tienen un conflicto, primero, informen el problema a sus superiores. Reúnanse con las personas involucradas y hablen del problema. Es necesario hablar del problema. Enfoquen la conversación en el futuro, no en el pasado. Es que Pepito en el pasado es que hace 2 días me dijo que yo no sabía. Es que la otra vez. No, 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 no.
Bien, hubo problemas. Ahora necesitamos mejorarlos para que en el futuro podamos trabajar mejor. Pepito no colocó las bicicletas, no, digamos que debemos generar una negociación para que las bicicletas a partir de ahora se lleven con una minuta de servicio. No, Pepito no lleva minuta de servicio y eso, no, porque eso va a hacer alargar las reuniones y ustedes no tienen tiempo que perder. Entonces, debemos generar un protocolo para que las bicicletas las tengamos bien y no ponerse a echar el agua al uno y al otro porque si no la conversación no va a llegar a ningún lado. Respeto mutuo. No juzguen, muchachos. No juzguen. No juzguemos a las personas. Seamos creativos y controlemos nuestras emociones. ¿Qué herramientas vamos a tener? Primero, la comunicación. Debemos ser objetivos y concretos, no juzgar a las personas. Y manejar una comunicación no verbal. A veces con la cara, con las miradas, con los gestos decimos más que 1000 palabras. Escucha. No juzguen. No interrumpimos y tratamos de mirar o colocarnos en el puesto del otro. Créanme, muchachos, que hacer dos recorridos en un puesto donde hay un terreno bastante amplio es complicado. Como también estar sentado todo el día en una recepción escuchando a la gente quejarse y decir que todo está mal. Entonces, coloquémonos en los zapatos del otro y tratemos de entender qué es lo que quiere hacer. Y llegamos a un acuerdo justo, una solución que nos beneficie a los dos. Esa es la manera más efectiva de solucionar un conflicto. El objetivo, que podamos trabajar en equipo. Muchachos, les agradezco mucho la presente atención a la capacitación y espero podamos quedar atentos a una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta luego.